Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a este programa Hilos de Amor. Gracias por compartir nuevamente conmigo hoy esta riqueza, porque esta riqueza es para todos, es una riqueza que nunca se termina, mis hermanos. Disfrutémosla juntos. Gracias por estar aquí nuevamente. Así es, mis hermanos. Nosotros les diríamos a las montañas, a esas montañas que muchas veces son nuestros problemas, las situaciones, el día a día que vivimos, pero cuando tenemos esa fe sabemos que hay alguien que va dirigiendo ya nuestro caminar, nuestra barca va delante nuestro, así es que no tenemos que temer por las tempestades, por las situaciones que pasen, y le diríamos a esas montañas, muévanse porque vamos por aquí, vamos a caminar en tierra firme, en paz, tranquilos, con alegría, así como quiere el Señor que vayamos caminando en pos de Él. Gracias, mis hermanos. Nos vamos a poner en este momento en la presencia del Señor para darle gracias. Hoy es domingo, día del Señor. Gracias, Padre, gracias por permitirnos haber estado en tu presencia, porque nos congregamos para adorarte, para alabarte, para darte gracias. Gracias, mi Señor, gracias por permitirnos degustar tu cuerpo santísimo, tomar tu sangre preciosa para que nos vayas transformando, Señor, a tu imagen y semejanza. Poco a poco, mi Señor, tenos paciencia. Gracias, porque tu paciencia y tu misericordia son infinitas. Gracias. Mamita María, cúbrenos con tu manto. Llévanos siempre por el camino que lleva a tu Hijo Jesucristo. Padre Santísimo, te glorificamos y todo esto lo ponemos en tus manos a través de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les digo, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a empezar porque, como siempre les digo, es bastante la riqueza que tenemos y vamos a iniciar. El día lunes 26 tenemos este día la memoria de los santos Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María. Qué hermosura y qué dicha tenerlos, y nosotros también los podemos llamar como nuestros abuelos. Pero platicamos en el programa anterior de la importancia de los abuelos para transmitir la fe, sobre todo para eso. Obviamente se derraman todo su amor en sus nietos y todos los abuelos, pero sobre todo el legado más importante es transmitir la fe que nos va a salvar. Obviamente el amor, que van tomados de la mano, obviamente siempre, pero es hermoso a quienes ya son abuelos, a quienes tienen todavía sus abuelos. Qué dicha tan grande. Y pues le pedimos a santos Joaquín y Ana, pues que intercedan por nosotros. Sabemos que ellos están en la iglesia triunfante y sabemos que está la iglesia purgante, que son todas las almas del purgatorio, y nosotros que somos la iglesia militante, que seguimos aquí en este caminar, en este peregrinar, pero que vamos con ese objetivo para llegar a la iglesia triunfante donde se encuentran ellos.
y pues les pedimos su intercesión para que siempre estén abogando por nosotros y el Señor nos fortalezca en nuestro camino. Tenemos este día en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24. Este pueblo ha cometido un gravísimo pecado al hacerse un dios de oro. En esta lectura, mis hermanos, es cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley y entonces se da cuenta que había mucho alboroto por ahí y todo. Entonces se dio cuenta que todos los israelitas le estaban danzando a un dios que habían hecho un becerro de oro. Entonces Moisés se molestó mucho, su ira se desató en ese momento y quebró las tablas de la ley y también las tablas de la alianza, y también ese becerro también lo hizo añicos, lo destruyó y todo, y les dijo que eso era pues una idolatría. Y esto es lo que sucede con nosotros hoy en día, mis hermanos. Todo lo que ponemos en el lugar donde debe reinar, donde debe de habitar siempre el Señor, darle el señorío primero en nuestro corazón, pero cuando nosotros lo hacemos a un lado y ponemos algo dentro de nosotros, ya estamos cometiendo idolatría. Es, por ejemplo, se nos dice de la importancia de ir a la Santa Misa cada domingo. Cuando tú, hermano que me escuchas, dejas al Señor por cualquier otra cosa, llámese trabajo, porque quieres el dinero, llámese un viaje, llámese cualquier otra cosa que pongas en ese lugar de la Santa Misa, a donde debemos acudir a darle el honor y la gloria al Señor que se merece. Cuando ponemos todo eso en lugar de Dios, ya estamos idolatrando, ya tenemos ídolos en nuestro corazón. Así es que le vamos a pedir al Señor que nos sane de todo eso y despierte nuestros ojos, nuestros oídos, que se abran y todo, para reconocer al Señor como nuestro único Dios y Salvador. Así es que pidámosle esa gracia hoy al Señor. Y dice aquí, Señor, siempre Moisés intercediendo por nosotros, dice: Señor, te ruego que les perdones su pecado o me borres a mí de tu libro que has escrito. Tal era la intercesión, tal era la fuerza, el amor hacia su pueblo de Israel de Moisés, que le dijo: o les borras el pecado o bórrame a mí del libro. Y le dice, no, le dice el Señor, tú vas a seguir con tu misión, llevando a los israelitas a la tierra prometida, pero el día final yo veré su pecado. Así es que es tiempo, hermanos, nosotros seguimos respirando, tenemos este soplo de vida. Mientras tengamos ese soplo de vida, tenemos la oportunidad de convertirnos. Una vez que el Señor nos llame a su presencia, ya ahí se termina nuestra oportunidad. Por eso la oportunidad de convertirnos es día a día. Escuchemos el llamado, mis hermanos, hoy. Tenemos este día del Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Tenemos del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 35. El grano de mostaza se convierte en un arbusto y los pájaros hacen su nido en las ramas. En esta lectura se nos dice que el reino de los cielos se parece a ese granito de mostaza que cuando crece, todos los pájaros van a anidar a ese árbol. Así es básicamente el don de la fe que todos tenemos desde nuestro bautismo. Se nos vino a llenar de dones, de regalos, y el más importante es la fe. Entonces, si no lo tenemos muy desarrollado, mis hermanos, hay que pedirle al Señor que desvele ese don que nosotros traemos desde nuestro bautismo, que nos haga ver y escuchar y hablar del Señor. Entonces, siempre hay que pedirle la gracia, que siempre venga en nuestro auxilio nuestro Señor Jesucristo, que por eso vino a dar su vida por nosotros. Gracias, mi Señor, gracias.
Tenemos el día martes 27, la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11. El Señor hablará con Moisés cara a cara. Moisés en ese tiempo, cuando andaban en ese recorrido por el desierto, y ya ven que estaban en tiendas así, a una de las tiendas le llamó de la reunión. ¿Por qué? Porque se reunía con el Señor en una tienda especial y así le llamaba de la reunión. Entonces podemos leer en esta escritura que venía y se posaba una nube alrededor de esa tienda. Entonces en ese momento todos los israelitas se postraban para adorar al Señor. Esto pasaba durante el día y en la noche había un fuego alrededor también. Y en este tiempo Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin probar pan ni tomar ni tomar agua ni nada. Y en este tiempo pues vuelve a escribir las tablas, las palabras de la alianza, los 10 mandamientos, que espero que muy pronto tengamos la oportunidad de ir revisando uno a uno también para adentrarnos más en esta sabiduría del Señor. Dice aquí también el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso. Tenemos también el día martes del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 36 al 43. Así como recogen la cizaña y la queman, así será el fin del mundo. En esta lectura, mis hermanos, en este evangelio, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, explícanos por favor la parábola de la cizaña, del trigo y de la cizaña. Entonces les dice el Señor, les explica y les dice el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Entonces, hermanos, este llamado es muy importante este día y fuerte al mismo tiempo. Se dice que todos los que hacen a otros pecar, todos los que cometen pecado conscientemente y los que llevan a otros a cometer pecado, y todos los malvados, dice en ese tiempo, en el tiempo del fin del mundo, será el llanto y el rechinar de dientes. Así lo dice muy claramente nuestro Señor Jesucristo en esta lectura. Y dice también por otro lado, los justos brillarán con luz propia en la presencia del Señor, porque escucharon el llamado y porque fueron obedientes a la palabra del Señor que nos salva. Entonces, y por último, nos dice muy claramente, el que tenga oídos, que oiga. Tenemos el día miércoles 28 en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 34, versículo del 29 al 35. Al ver el rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Después de que salió Moisés de hablar con el Señor durante ese tiempo, su rostro estaba brillante, resplandeciente. Entonces todos los israelitas tuvieron miedo porque creían, bueno, ¿qué pasó con él? Parece un fantasma o algo porque su cara brillaba mucho. Recuerdan también cuando fue el momento de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo, su rostro estaba resplandeciente también. Eso es cuando se está en la presencia plena del Señor. Recuerdo que nos dice muy claramente nuestro sacerdote este día en la homilía, dice, bueno, hay que hacernos una pregunta, ¿nuestro rostro brilla? ¿Refleja la presencia del Señor? Les presentamos a los demás una cara sonriente, una actitud amigable,
actitud de acogida, de abrazarlos, aunque no los podamos abrazar, sino con nuestra actitud, con nuestra mirada, con nuestro saludo, con todo eso. ¿Tenemos una cara resplandeciente como Moisés? Preguntémonos esto hoy y pues meditemos en ello. Tenemos este día miércoles del Salmo 98. Santo es el Señor nuestro Dios. Tenemos también del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos 44 al 46. El que encuentra un tesoro en un campo, vende cuanto tiene y compra aquel campo. En aquel tiempo, pues Jesús le dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a una persona que se parece a un tesoro escondido en un campo, que una persona va y se da cuenta que está el tesoro y va y vende todo lo que tiene y va a comprar ese campo. Igualmente, dice en esta misma lectura, el reino también se parece a un comerciante de perlas finas, que sabe cuánto cuestan las perlas y cuando encuentra una de gran valor, va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Así es el reino de los cielos. Una vez que por gracia de Dios hemos encontrado ese camino, ese saber que es todo lo más valioso que tenemos, encontrarnos espiritualmente con el Señor y fundirnos con Él en un abrazo y no separarnos jamás. Sabemos que ese hermoso momento, ya todo lo demás se vuelve literalmente basura, como nos dice San Pablo. Ahora todo lo considero basura. ¿Por qué? Porque nada, mis hermanos, ni el ruido, ni la música, ni las modas, ni el oro, ni absolutamente ya no nos atrae. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado el verdadero sentido a nuestra vida, que es siempre estar en unión con Dios, siempre, siempre, constantemente. Esa es la alegría en nuestro corazón. Así es el reino de los cielos, un tesoro con gran valor, una perla también con un gran valor, mis hermanos. Así es que esta es la palabra del Señor. Escuchemos hoy. Tenemos el día jueves 29, la memoria de Santa Marta. En el programa anterior veíamos a todos los santos y veíamos cómo festejábamos, como les digo, estas memorias de San Joaquín y Santa Ana, de ahora de Santa Marta. Pueden verlo si gustan con más detenimiento. Tenemos en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 40, versículos del 16 al 21. La nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Les digo, todo este libro del Éxodo, todo habla de nuestro patriarca Moisés y toda la historia. Es importantísimo, interesantísimo adentrarnos a ella, pero también quiero decirles que estamos viendo los libros del Pentateuco. Pentateuco significa 5, y también dice el Pentateuco o la Torá, que la Torá es en hebreo, una palabra en hebreo, y sabemos que contiene estos 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Esos son los libros que vamos a estar viendo. A grandes rasgos, en realidad simplemente se les da la cita para que ustedes en un momento se adentren también a las escrituras, a las Sagradas Escrituras. Tenemos el Salmo 83, qué agradable, Señor, es tu morada. Del Santo Evangelio también tenemos este día, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí es cuando muere Lázaro. Como les digo, durante la semana, por ejemplo, ahorita estamos viendo todos los evangelios de San Mateo, pero en los días de fiesta, en los días de memoria de algún santo, se pueden cambiar las lecturas. Entonces ya el sacerdote decide, y en esta ocasión se leyó, como les digo, esta lectura. Y entonces cuando muere Lázaro, y Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y entonces le dice
Le dice, ¿crees en mí? Entonces le dice Marta, sí, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahí es cuando hizo un milagro portentoso, cuando resucita a Lázaro. Y todos mis hermanos estamos también invitados, llamados a resucitar a la fe, a volver al camino, a que nuestra vida no esté como en un sepulcro, porque sabemos que cuando estamos muertos, el cuerpo empieza a oler mal, empieza pues a descomponerse. Sin embargo, muchas veces espiritualmente estamos así y no nos damos cuenta. Así es que hoy es el llamado para regresar al Señor y volver a tener vida, mis hermanos, volver a tener vida. Él nos dice, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Así es que escuchemos, como les digo, el llamado y no estemos muertos a la gracia, al pecado, sino vivamos siempre en la gracia de Dios. El jueves tenemos el día viernes 30, en la primera lectura del libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 1 al 4. En las festividades del Señor se reunirán en asamblea litúrgica. Los invito a que lean estas lecturas de Levítico porque son más que nada muchas como instrucciones que les daba el Señor de lo que tenían que hacer en las festividades, pero más que nada son lo que se dice en las fiestas solemnes y todo, pero sobre todo el domingo. Así es que invitados todos a leer. Tenemos este día del Salmo 80. Adoremos al Señor nuestro Dios. También tenemos del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 54 al 58. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Es aquí cuando Jesús empieza a predicar y todo y regresa a su tierra. Sin embargo, eso es lo que se preguntaban las personas de ahí, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde? ¿De dónde tanta sabiduría y todo? No lo pueden creer. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Cuando una persona se convierte también y empieza a predicar la palabra y todo, a hablar del Señor, pues generalmente no se le cree. Dice, bueno, a lo mejor es un tiempo y luego regresa a sus cosas y todo. Pero hermanos, tenemos que saber que una vez que nos hemos convertido al Señor y que queremos seguirlo firmemente, ya no hay más ojos que agradar, sino simplemente los ojos de nuestro Padre Celestial, de quien tiene siempre su mirada puesta en nosotros. Así es que son los únicos ojos a los que debemos ya de agradar y decirle al Señor que mi conducta te agrade, Señor, que todo lo que emprenda lo lleve a cabo, seas tú primero. Ya te doy el Señor y en mi corazón siempre, siempre Él en primer lugar. Así es que solamente hay que agradar a esos ojos, y agradándolo a Él, pues todo podemos agradar a los demás, pero Él está en primer lugar siempre. Es como lo que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque de ahí se deriva todo del amor. Así es que si amamos primero al Señor y todo, y lo obedecemos, lo respetamos y todo, nos libramos del pecado para seguir en su gracia, pues todo lo demás viene solo. Así es que ama y haz lo que quieras. Tenemos el día 31, el sábado 31, la memoria de San Ignacio de Loyola. También lo vimos en el capítulo anterior de los santos. Tenemos en la primera lectura del libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 8 y el 17. En el año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Tenemos este día el Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Herodes mandó degollar a Juan,
los discípulos de Juan fueron a avisarle a Jesús. Aquí es cuando Juan el Bautista, cuando empieza a predicar, también le dice a Herodes que no era permitido que él estuviera con Herodías, que había sido la mujer de su hermano. Y entonces ella estaba muy molesta con Juan el Bautista. Pero Herodes pues lo apreciaba mucho y lo consideraba también su amigo. Sin embargo, lo tenía preso pues por algún tiempo nada más y todo. Pero en una de las ocasiones, tenía una fiesta de Herodes, pues empieza a bailar la hija de Herodías y entonces a Herodes le gustó mucho y frente a sus invitados y todo le dijo: pídeme lo que quieras, que si me pides la mitad de mi reino yo te la voy a dar. Pero entonces fue a preguntarle a su mamá, a Herodías, y le dice: ¿qué le pido? Entonces le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista, porque ella estaba muy molesta con él, muy enojada. Y entonces le pide eso a Herodes y Herodes se entristeció, pero prefirió quedar bien con los demás, con sus invitados, y manda degollar a Juan el Bautista y traen en una charola la cabeza de Juan. Y después los discípulos pues van a avisarle a Jesús, pero es lo mismo que veíamos hace un instante cuando yo les decía que muchas veces queremos quedar bien con los demás. No es así, mis hermanos, ya no, si se van a perder amistades, si se va a perder lo que se pierda, porque solamente a los ojos misericordiosos que nos dieron vida, que nos vieron desde el principio y nos siguen viendo con esos ojos tan amorosos sin parpadear. Nuestro guardián no duerme, mis hermanos. Solo a esos ojos debemos de agradar, a nadie, absolutamente a nadie más. Tenemos el día domingo, que es el día de hoy, día de fiesta. Hoy iniciamos pues el 18º domingo del tiempo ordinario. Y en la primera lectura tenemos del libro del Éxodo, capítulo 16, del 2 al 4 y del 12 al 15. Voy a hacer que llueva pan del cielo. Aquí nuevamente Moisés pues se dirige al Señor y le dice: pues el pueblo tiene hambre y todo. Y entonces el Señor empieza a enviar el maná, pero también les manda un montón de codornices. Tenían carne en abundancia, y entonces en las mañanas empieza a caer el maná, y entonces ellos empiezan a ver el maná, que era como una escarchita, como un polvito, como una harinita así muy suave. Y entonces ellos dicen manú, que quiere decir ¿qué es esto? O sea, eso significa ¿qué es esto? Pero entonces ellos así empiezan a hacer la pregunta: Manú, y por eso se le queda el nombre de maná a ese pan del cielo. Y pues obviamente también aquí sabemos que es el pan de vida, que es ahora nosotros tenemos ese pan de vida, que es la Santa Eucaristía, que lo podemos comer todos los días también, y el Señor se va encargando de ir transformando nuestras vidas, de irnos haciendo semejantes a su imagen. Así es que dejemos todo para mantenernos en la gracia y siempre estarnos alimentando con el pan que nos da la vida eterna. Tenemos este día el Salmo 77, el Señor les dio pan del cielo. La segunda lectura tenemos de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 y del 20 al 24. Revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios. Jesús nos enseña a abandonar el antiguo modo de vivir, mis hermanos, el viejo yo corrompido por los deseos del placer. Que ya no nos domine la carne, que ya no nos domine el mundo, que ya no nos domine nada de aquí de la tierra, sino que sea el Espíritu. Dice: dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Imagínense, mis hermanos, imaginemos que hoy
que nosotros estamos manejando ese carrito de nuestra vida, pero en ese carrito, en el volante, siempre el que va manejando adelante va a ser nuestra voluntad, y detrás como pasajero van a ser los sentimientos y todo, porque los sentimientos nos hacen ser muy vulnerables a todo lo que es el placer y los deseos de la carne, pero ya no vamos a permitir que ellos dominen, sino que sea la voluntad que nos lleva con firmeza, que nuestro espíritu se renueve y sea fuerte a imagen de Dios. Tenemos por último del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí nos dice muy claramente el Señor, muy claramente, mis hermanos, yo soy el pan de la vida. Así es que estamos invitados todos a tomar la Sagrada Eucaristía, obviamente estando en la gracia de Dios, porque sabemos también que si comemos al Señor estando en pecado mortal o algo, nos comemos nuestra propia condenación. Así es que siempre procuremos con todas nuestras ganas, con todo el esfuerzo, poniendo todo en la presencia del Señor, y que Él venga con su Santo Espíritu a fortalecer nuestra voluntad, y entonces luchando siempre, cada día para mantener la gracia firme en el Señor, y así poder degustar su cuerpo, su sangre, su cuerpo y su sangre preciosa que nos da vida eterna. Así es que Él nos dice este día: yo soy el pan de la vida. Gracias, mi Señor, gracias nuevamente por dar tu sangre, tu cuerpo, todo precioso para nosotros, para rescatarnos del pecado, porque nosotros sí fuimos culpables, sí somos culpables, y tú eres el inocente, y aún así pagaste el precio por nosotros. Bendito seas, mi Señor. Solo tenemos que adorarte y glorificarte y seguirte, no por temor, sino por amor y agradecimiento. Gracias, mi Señor, bendito seas. Bendiciones para todos en esta semana, mis hermanos. Un abrazo fuerte. Cúbranse siempre, cubrámonos siempre con el manto de Mamá María, que nos lleva por el camino de la salvación. Hasta pronto, si Dios quiere.